Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Aquí en México aproximadamente son las 9 de la noche con 53 minutos de este día 14 de febrero del año 2024. No había podido transmitir por algunas circunstancias y también porque he estado subiendo videos a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook, que tienen el mismo nombre, que se llama Ministerio Cristo Viene Ya. Hermanos, les invito a que compartan mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Les repito, tienen el mismo nombre, Ministerio Cristo Viene Ya. Hace unos días, un siervo de Dios me preguntó que si yo monetizaba en el canal de YouTube, y yo le contesté, hermano, diciéndole la verdad delante de Dios: hermanos, yo nunca he monetizado y nunca monetizaré el canal de YouTube, ni mucho menos tampoco la página de Facebook poniéndole estrellitas, hermano, porque eso significa el monetizar significa como lucrar con el evangelio, con la palabra de Dios. Entonces a muchos les ha traído beneficios económicos, pero también les traerá condenación, porque si hoy en la actualidad estamos viviendo en una gran epidemia de apostolisis, de profeticis, y yo no estoy diciendo que no haya profetas de Dios, claro que sí, pero hoy en la actualidad, profetas de Dios o no profetas de Dios, les ha ganado por lucrar, por vender la palabra. Hermanos, Dios me libre de poder yo hacer eso, porque trae condenación, como se lo decía hace un momento. Así es que es muy delicado y muy importante cuidar las cosas de Dios y usar el nombre de Dios para gloria de Él, porque un día Él nos dará la recompensa. Hermanos, en esta noche voy a compartir la segunda parte de el jarpazo. En verdad existirá en la Biblia. Esa es la parte 2. El 29 de enero, si no mal recuerdo, fue cuando hice la primera transmisión, que se llama, ahí en YouTube está, localícelo, se llama Jarpazo, fue por el 29 de enero, más o menos. Jarpazo, ¿existirá en la Biblia parte 1? Pues esta es la parte 2. Pero antes de poder comenzar, hermano, vamos a hacer una pequeña oración, y yo este tema, para gloria de Dios, se lo comparto. Padre eterno, bendito sea su nombre para siempre. Usted merece toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Suyo es el poder, suya es la alabanza. En esta noche, Señor, le pido que usted use mis labios, mi mente y mi entendimiento. Señor, la sabiduría de usted, démela, Señor. Pero su gloria es para usted y la honra es para usted. Tome este lugar, Señor, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Padre, le ruego, tome este lugar. Amén y amén. Hermanos, estaba yo explicando la primera parte del tema jarpazo. Hoy en la actualidad me he dado cuenta, hermanos, que la misma iglesia de Cristo, ya no los del mundo, sino la misma iglesia de Cristo, y esto es una gran tristeza, porque tristeza para aquellos que no conocen a Cristo y no entienden la palabra de Dios y no tienen esa experiencia de Cristo, haberlo recibido y tenerlo en su corazón. Pero una gran tristeza es ver a un pueblo de Dios que, a pesar de que está dormido, no comprende y no quiere entender la profecía, los tiempos finales que estamos viviendo. Hermanos, cuando nosotros y varios siervos de Dios empezamos a enseñar en cuanto al arrebatamiento,
Hermanos, muchos años del siglo pasado, incluso del siglo antepasado, se sembró esa falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza, hermanos, en la cual hoy siguen creyendo los mismos cristianos en diferentes iglesias, en diferentes partes del mundo. ¿A qué me refiero? Al arrebatamiento secreto de Cristo por su iglesia, en donde se dice que primero va a ser arrebatada la iglesia y después vendrán 7 años de tribulación. Queridos hermanos, esa para mí en lo personal fue una enseñanza que por muchos años lamentablemente sostuve, pero por no escudriñar la palabra, por no pedir la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, en verdad, si la escudriñamos y le pedimos la guianza al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que en verdad es todo lo contrario a lo que hoy profesan las iglesias cristianas. Es todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque yo le invito y le vuelvo a reiterar. Escuche la primera parte, allí está en el YouTube, fue como por el 29 de enero de este año, donde dice jarapazo y luego una interrogante. ¿Existirá en la Biblia parte 1? Pues esta es la parte 2, hermano. ¿Y sabe cuál es una de la gran tristeza? Que dentro del pueblo de Dios, cuando uno les comparte, cuando siervos de Dios les comparte lo que está en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, y lo que muchos no han querido escudriñar, y lo que muchos solamente han sostenido, porque ha habido una corriente, hermanos, una corriente que ha arrasado con varias iglesias, denominaciones cristianas en todo el mundo, en esa falsa enseñanza del arrebatamiento de la iglesia en lo secreto, falso de toda falsedad, basándose en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Hermanos, gran tristeza dentro del pueblo de Dios, porque en lugar de ponerse a investigar y pedir la dirección del Espíritu, el pueblo cristiano se burla, hermano. Y esa es una gran tristeza, porque esas burlas tú no se las haces al que estás oyendo o al que estás viendo predicar, sino tú lo estás haciendo para el Señor. Bendito sea a su nombre para siempre. Aquí hay algo muy importante. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Jerónimo, si usted escucha la primera parte, lo que yo le expliqué, Jerónimo cometió el grave error número 1 de que cuando él vio los manuscritos allá en Belén, cuando hizo el viaje, él tradujo literalmente al latín, al latín, tradujo la Biblia. Ese fue un grave error, hermanos, porque nunca se debe de traducir de un idioma a otro literalmente, porque aquí, hermanos, entra la filología, aquí entra el significado, el concepto de las palabras que tienen en sus diferentes acepciones, hermanos. Créame, hermanos, que por ejemplo aquí, cuando le voy a dar un ejemplo, aquí por ejemplo en México hay una palabra que se oye, es una mala palabra que se oye, es una grosería, hermano. Pues déjeme decirle que en otros países no es una grosería, sino significa, en otros países, esa palabra, que no la puedo pronunciar, hermano, significa como abusivo, como tonto. Mas sin embargo aquí, en México, la palabra que empieza con P y termina con O, es una grosería. Pero hermano, son las diferentes acepciones que las palabras toman en su verdadero sentido cuando se están diciendo, cuando se están entendiendo, pero que difieren en su contexto histórico, hermanos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Jerónimo vio en los escritos originales la palabra harpazo, pero Jerónimo no se preocupó, no tuvo esa delicadeza
de poder saber qué significaba harpazo en el griego original. Entonces, cuando él vio la palabra harpazo, él lo entendía como está en el latín, arrebatamiento, y no como estaba en el original, como se entendía harpazo en el idioma griego, hermanos. Entonces, ese es uno de los ejemplos que le menciono, que Jerónimo no tomó esa delicadeza. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando Jerónimo vio en los originales la palabra harpazo, entonces no tomó la delicadeza, no tomó la delicadeza, la atención de poder saber qué significaba harpazo en el idioma griego de la Biblia. Entonces él lo tradujo a como él lo entendía en el latín, harpazo, y entonces él por eso se dice arrebatamiento, harpazo, pero es arrebatamiento por la traducción de la Vulgata latina. Ahora, yo no estoy diciendo que esta palabra de Dios, la Reina Valera 1960, las Biblias que utilizan diferentes versiones, yo no estoy diciendo que no sea la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios, pero aquí el problema, hermanos, es los traductores y las acepciones que los mismos traductores le han hecho a la Biblia. Por eso nosotros debemos de convertirnos en unos investigadores, en profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, han estado queriendo adulterar a través de las traducciones, a través de las diferentes acepciones de las palabras que han querido adulterar la Biblia. Pero vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que la Biblia que tenemos hoy en la actualidad no sea la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios, claro que sí, pero debemos de reconocer que las Biblias que tenemos no están tomadas de los idiomas originales, sino de la traducción de la Vulgata latina. Entonces, aquí viene algo muy importante, hermanos, que en esta creencia del arrebatamiento, donde se dice que Cristo va a arrebatar a su iglesia en lo secreto y que todos nos vamos primero, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, como está en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Entonces, en esta doctrina, falsa doctrina del arrebatamiento secreto, donde dicen los dispensacionalistas, el premilenialismo, que una vez que sea arrebatada la iglesia, entonces van a comenzar 7 años de tribulación. Falso de toda falsedad. Hermanos, en el primer instituto para pastor que yo estudié, así como en el segundo, siempre en esas 2 veces que estudié los institutos, me cimentaron esa falsa enseñanza de lo que se llama pretribulacionismo. Hermanos, pero nosotros, y de acuerdo a la Biblia, no existe el pretribulacionismo. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de escudriñar claramente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante. Allá por el año 1831, hermanos, fíjese bien, apareció un personaje muy conocido, John Nelson Darby. Este hombre fue muy reconocido porque, fíjese bien,
a él se le reconoce y se le atribuye el padre del dispensacionalismo, que él enseñó el premilenialismo. O sea, hermanos, esta falsa enseñanza que le acabo de decir, que la Biblia no lo dice y que lo han malinterpretado y que lo han mal enseñado, de que la iglesia será arrebatada en lo secreto y que hasta dejamos nuestras ropas y que ya después vienen 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Falso de toda falsedad, hermanos. Entonces, antes de este personaje no hay registro alguno que se tenga en donde se creía esta falsa enseñanza. Entonces, John Nelson Darby, padre del dispensacionalismo, y enseñó el premilenialismo. Entonces, fíjese bien, él en 1825 fue ordenado diácono, pero el 19 de febrero de 1826 fue ordenado sacerdote de la Iglesia de Irlanda. ¿Por qué? Porque él nació en Londres y él fue abogado. Pero fíjese bien la gran trascendencia y la importancia que tuvo este hombre, John Nelson Darby, porque él produjo traducciones de la Biblia en el alemán, en el francés, y en el Nuevo Testamento lo hizo en holandés y en inglés. Entonces, fíjese bien, anterior a 1830 no hay registro de cristianos, de hermanos que hayan enseñado lo que enseñó John Nelson Darby, el dispensacionalismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Que este personaje, John Nelson Darby, este personaje, sucedió que, hermanos, él, fíjese bien, fue con unos miembros de la hermandad Plymouth. Entonces comenzaron a creer en un rapto secreto, como hoy lo creen varias iglesias denominacionales cristianas. Pero fíjese, ellos lo enseñaron, Darwin lo enseñó, no porque lo haya encontrado en la Biblia, sino porque en una iglesia de Edward Irving, ahí él escuchó una profecía que eso le impulsó a que él pudiera enseñar esa falsa enseñanza del arrebatamiento o el rapto secreto. Entonces, fíjese, muy importante, hermanos, que esta corriente de este personaje arrasó con varias iglesias de diferentes partes. Hoy en la actualidad se sigue enseñando. Hoy en la actualidad la Iglesia de Cristo sigue viviendo en esta ilusión, esperando que va a venir un arrebatamiento en lo secreto. Hermanos, algunas veces yo leía Mateo capítulo 24 y, como se lo he dicho en algunas ocasiones, yo siempre me quedaba con la duda y yo decía, no, es que la iglesia sí va a pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Entonces, aquí hay algo muy importante, hermanos, que la iglesia, se lo voy a leer, hermanos, fíjese bien para que pongamos mucha atención, y créame que lo que menos me interesa es que los hermanos o los que me vayan a escuchar me puedan considerar y tomar como un hereje, mientras mi Señor me respalde. Y en verdad, hermanos, es impresionante, la iglesia duerme. Imagínate, imaginémonos, supongamos que fuera, supongamos que fuera cierto
lo que dijo John Nelson Darby, lo que dicen hoy en la actualidad las iglesias. Supongamos que fuera cierto. Número 1, la iglesia hoy en la actualidad duerme. Y la iglesia no va a ser despertada mientras el Señor no haga algo que la despierte. A ver, supongamos que el Señor viniera en estos momentos. ¿Cuántos nos iríamos? Casi nadie, hermanos. Casi nadie, porque la iglesia no está preparada. Porque la iglesia no ha pasado por el fuego. Porque la iglesia no ha pasado por la prueba, hermanos. Porque la iglesia no quiere entender que tiene que vivir en santidad y que tiene que estar preparada, que tiene que esperar al esposo para irse a las bodas del Cordero. Eso es lo importante, hermanos, que la iglesia no está preparada. Por eso, hermanos, no puede existir un arrebatamiento o, como se dice, rapto de la iglesia en lo secreto. El Señor tiene que meter juicio sobre su casa, porque la palabra de Dios dice que el juicio de Dios empieza por la casa, por la iglesia, hermanos. ¿Tú crees que tú y yo estamos preparados? ¿Tú crees que toda la iglesia está preparada para irse en estos momentos en un arrebatamiento? Por eso el Señor, en su palabra, tiene que hacer que su iglesia pase por la prueba. Por eso el Señor tiene que hacer que su iglesia pase por el fuego, para que ahí se vea en realidad quién le ama, en realidad quién le es fiel a Él, en realidad quién desea estar con Él, en realidad, hermanos, quién está limpio delante de Él. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, ¿cuántas veces, no lo digo por vanagloria, solamente lo digo por lo que le voy a decir en estos momentos, fíjese bien, cuántas veces Dios ha usado mi vida para ir a predicar a diferentes partes del mundo, de México, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor, por su misericordia, por su amor, Él ha usado mi vida? Y el Espíritu Santo, yo he visto con mis ojos, yo lo he presenciado, como el Espíritu Santo a aquellos que escucharon la palabra derraman sus lágrimas, aceptan a Jesucristo. Hermanos que estaban fríos y tibios, hermanos que estaban tirados, como el Espíritu Santo ahí los levantó, ahí el Señor tocó sus corazones. La gloria es para Él, bendito su nombre para siempre. La iglesia duerme. La iglesia duerme, hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿cómo hoy el Señor ve a su iglesia tirada, hermanos, llena, hermanos, llena de mercadería? La iglesia de Cristo, esa iglesia que un día fue comprada y lavada con la sangre preciosa de Yeshua. Hermanos, cómo vive una apostasía, cómo se revuelca en el pecado, cómo se revuelca, hermanos, en una herejía. Falsos pastores, falsos profetas, con apostasía, con mercadería, ilusiones y perdiendo al pueblo de Dios. Bendito su nombre para siempre. A su nombre gloria. Entonces, hermanos, el Señor
tiene que hacer algo en su pueblo para que su pueblo despierte, para que su pueblo se avive, para que su pueblo empiece a sentir la necesidad de buscar a Dios y estar en esa limpieza y en esa santidad. Bendito su nombre para siempre. Mira cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Y si tú lees los versículos anteriores, te habla que muchos tropezarán, te habla que habrá terremotos, hambres, hambruna, y que nación se levantará contra nación, reino contra reino, habrá guerras, no de armas, hermano. Hoy estamos viviendo en guerras biológicas, nucleares que vamos a vivir, hermano. Entonces la iglesia tiene que pasar por ese fuego. Bendito su nombre para siempre. Mira cómo dice Proverbios, capítulo 17. Yo le pido que comparta esta transmisión, hermanos. Proverbios, capítulo 17, versículo 3. Dice así la palabra: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mira cómo dice la palabra bendita, porque Yahweh, que su nombre correcto es Yahweh. Fíjese bien, aquí hago un paréntesis, hermano. No estoy diciendo que la palabra no sea la palabra de Dios, es palabra bendita, al contrario, bendita la palabra. Pero los traductores le pusieron Jehová cuando no es Jehová, es Yahweh, hermanos, Yahweh. Bendito su nombre para siempre. Entonces mira cómo dice, pero Yahweh prueba los corazones. Entonces el Señor, hermanos, va a tener que probar a su iglesia en el fuego para que, hermanos, para que se refine, para que, hermanos, para que sea limpia, pero también para que sea arrebatada. Bendito su nombre para siempre. Y mira, hermanos, cómo dice la epístola del apóstol Pedro, bendito su nombre para siempre. Mira cómo dice la epístola del apóstol Pedro en su capítulo 1, versículo 7, y te lo leo para honra del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mira cómo dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate bien, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, Yeshua. Bendito su nombre para siempre. Y mira cómo dice Apocalipsis, hermanos. Capítulo 3, versículo 10, muy conocido por todos nosotros. Dice así la bendita palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjate, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, hermanos. Y mira cómo dice: para probar a los que moran sobre la tierra. Es ahí, hermanos, donde el Señor tiene que probar a su iglesia, donde la iglesia tiene que ser refinada como oro, pero el oro se refina con el fuego, y el fuego, mi hermano, es lo que vamos a vivir muy pronto, porque, hermanos, estamos viviendo en tiempos finales, bendito su nombre para siempre.
Entonces, hermanos, harpazo, fíjate bien, hermanos, aquí hay dos palabras muy importantes. Aquí hay dos palabras muy importantes que debemos tener en cuenta. La palabra harpazo, pero harpazo como está en el original griego, y que Jerónimo no se preocupó por interpretarla como estaba en ese idioma griego. Él lo interpretó como estaba en el latín. Por eso está la palabra arrebatamiento. Pero aquí debemos de entender algo, hermano. La palabra parusia. Sí, hermanos, parusia. Eso es lo que el apóstol San Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 17, y que en diversos versículos de la Biblia, cuando habla de la venida del Señor, hermanos, no es que se divida en dos, sino que es una sola venida, porque se llama parusía, hermanos, bendito su nombre para siempre. Entonces la venida del Señor, más que un arrebatamiento, es parusía, la presencia total de Cristo que nos toma, que nos posee, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Entonces, esperamos no un arrebatamiento en lo secreto, sino que esperamos la parusia de Yeshua Hamashiach, en donde dice, hermanos, precisamente dice Apocalipsis capítulo 1, mira cómo dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Este versículo de Apocalipsis que le estoy mencionando tiene relación con el pasaje de Primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, y el apóstol San Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, pero nunca le dijo que iba a venir un arrebatamiento en lo secreto. Eso no dijo el apóstol San Pablo, eso no lo entendió la iglesia de Tesalónica, eso no lo debemos de entender así, sino que debemos de entender que la venida, el parusía o el harpazo, pero harpazo en el idioma original, no harpazo en el latín como lo tradujeron, sino la venida del Señor. Él viene pronto por nosotros. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, te voy a decir una cosa muy importante. Dios revela las cosas para que su pueblo no solamente las agarre, las valore, sino que también las comparta y las viva. Entonces, hermanos, ya se va a levantar este inicuo, porque de acuerdo a los tiempos, que en la tercera parte se lo voy a decir, porque es que ya vamos a entrar a la gran tribulación, hermanos. Fíjese bien, cuando pasen así como Dios se lo dijo, y se lo dijo al profeta Alberto Marini, como se lo ha dicho a otros profetas siervos de Dios, cuando Donald Trump, que en Estados Unidos en noviembre de este año van a ser las elecciones presidenciales, entonces él va a subir. Cuando él suba a la presidencia, va a ser como a finales del 2024 y año 2025, el siguiente año, que ese inicuo miserable se va a levantar, que la Biblia en Daniel dice el cuerno pequeño, y que Apocalipsis dice la bestia, la primer bestia.
Ese hombre, hermanos, ya muchos lo conocen. Ese hombre, hermanos, tiene el control de los Estados Unidos porque no es el presidente Bill Biden. Ese hombre está más arriba y tiene el control de los Estados Unidos y tiene el control de la ONU y tiene, hermanos, tiene a su gente cargo que esa gente tiene a cargo organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud. Entonces, este miserable antimesías, que es musulmán, actualmente está, hermanos, está más arriba que el Bid, que está más arriba del actual presidente, hermanos. Y que este hombre ya muchos lo conocen, porque él fue presidente de esa misma nación. Y porque, hermanos, ya todos conocen que ese hombre lo van a levantar. Y va a hablar con una elocuencia. Y va a hablar con un gran engaño, de tal manera que la Biblia dice que Satanás le pasa todo su poder. Hay poder en el nombre de Yeshua. Reprendamos en el nombre de Yeshua toda obra satánica, toda obra de maldad. Hermanos, ya se va a levantar ese hombre, el musulmán, que le repito, él está más arriba de donde está el presidente de la nación del Águila. Él está más arriba y va a engañar a las naciones, pero a los hijos de Dios no nos va a engañar, hermanos. Pronto se va a levantar y pronto va a ser que todos se pongan esa cochinada, como dice Apocalipsis capítulo 13, la marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de ese inicuo. Usted sabe a quién me refiero, hermanos. Usted sabe a quién me refiero. Que él está casado con una mujer que no es mujer, porque su nombre original se llama Michael, de esa mujer. Entonces, este antimesías es un homosexual. Y si no mal me equivoco, tiene 2 hijas que no son sus hijas, pero que son morenitas. Ese hombre se va a levantar pronto y la iglesia va a tener lo que conocer, hermanos. Entonces, hermanos, es algo tan increíble, es algo tan impresionante que el pueblo de Dios no quiera ver la luz que está en la palabra de Dios. La venida de Cristo no se divide en 2 partes, mentira. En lugar de arrebatamiento es tomar, poseer, donde Cristo nos toma en su venida, la venida del Hijo. Cuando Él se aparezca en las nubes, ahí todo ojo le verá, será visible, hermanos. Entonces, no esté esperando un arrebatamiento en lo secreto, sino esté esperando la venida de Yeshua, bendito su nombre para siempre. Por eso el apóstol San Pablo, la iglesia de Tesalónica, los corintios, hermanos, estaban esperando no un jarpazo en el latín, sino un jarpazo en el idioma griego, que es la presencia total, parusía, la presencia total de Cristo, donde nos toma, nos posee, y ahí todo ojo le verá, y entonces seremos tomados, hermanos, y entonces iremos a las bodas del Cordero. Y cuando el Señor nos tome, ¿qué cree que va a pasar, hermano? La próxima parte se lo voy a decir, porque es muy impresionante lo que va a pasar una vez que el Señor venga por su iglesia.
Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Y ora por mí, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que muchos van a escuchar esta transmisión y van a decir: no, hermano, es que usted ya se volvió hereje, es que usted está equivocado. No, hermanos, ahí está en la Biblia. Con la siguiente parte, la tercera parte, con textos bíblicos, ahí, hermanos, te voy a decir cómo es que ya se va a terminar esta última generación. Y ahí lo dice clarito la palabra: Cristo viene otra vez. Así es que, hermanos, Dios me les bendiga, y esperando que tengan una excelente noche. Yo soy el pastor Alberto Colín, y si tiene alguna duda sobre este tema, hermanos, de profecía, puede escribirme al WhatsApp con el número de la Alada de México, más 52 74 42 69 0850. Cristo viene otra vez, ya pronto. Estamos a meses, a pocos meses, hermanos, de que vamos a entrar a la gran tribulación, y esto nos dice que ya se va a terminar la generación. Bendito su nombre. Él viene, nos vamos con Yeshua, y hermanos, ¿y sabe qué va a pasar? La siguiente transmisión se lo voy a decir. Entonces, que quede bien claro. En Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 14, tiene estrecha relación con Apocalipsis 1:7, y el apóstol San Pablo y la iglesia de Tesalónica nunca enseñó el apóstol, ni nunca la iglesia entendió de un arrebatamiento en lo secreto, sino entendió de la venida, o sea, la parusía, la presencia total de Cristo, visible a todo ojo humano, que nos toma, nos posee y nos vamos con el Señor en su venida. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Yeshua. Bendito su nombre. Y una cosa te aclaro, hermanos, fíjate bien, porque una hermana muy linda, y hay hermanos que me han dicho que si es correcto el nombre de Jesús en la Biblia. Hermanos, lamentablemente los traductores no hicieron algunas palabras, no respetaron esa filología, esa lingüística de las lenguas originales. Entonces, en el Antiguo Testamento usted va a ver Jehová, y está mal escrito, hermano. No es Jehová, es Yahweh. Pero si usted dice Jehová, está bien, no hay problema, porque usted se refiere a Jehová Yahweh. Y si usted dice Yahweh, qué bueno. Ahora, si usted dice Jesús, que no lo debieron de haber escrito, hermanos, porque el nombre correcto es Yeshua. Otros dicen Yahshua, pero no puede de ser Yahshua, hermano, es Yeshua. Entonces, si usted dice Jesús, que no debió de haberse dicho así, bueno, usted diga Jesús y se refiere al Hijo de Dios, pero el nombre más apropiado, con el nombre correcto apropiado, se llama Yeshua. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que la palabra, vuelvo a reiterar, yo no estoy diciendo que la palabra no sea de inspiración divina y que no sea útil. Sí, hermano, sí es útil, es la palabra. Pero hoy debemos de tomar diferentes versiones, ser investigadores de la palabra de Dios, ahondar en la palabra, en el mensaje, para poder entender la interpretación. Bendito sea Dios, Cristo viene otra vez, bendito Yahweh, bendito Yeshua. Pero si usted quiere decir Jehová o Jesús, bueno, dígalo, glorifica al Padre y al Hijo. Pero, hermanos, lo apropiado es Yahweh y Yeshua. Bendito su nombre, y alabamos al Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermanos.